Dios los bendiga a todos una vez más, hermanos, grandemente. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael Ezama. Vamos a continuar con el tema de Apocalipsis. Hoy sería la tercera entrega en esta línea. Y hoy hablaremos, Jesús glorificado le aparece a Juan. Ya hemos visto anteriormente que Juan estaba desterrado en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. El emperador Domiciano ya lo había enviado para que muriera allí. Tendría Juan unos 95 años aproximadamente, y es allí cuando Cristo mismo se le presenta glorificado y le da esta revelación que conocemos ahora como el Apocalipsis. Y le dice que lo que él ve se lo va a enviar a las 7 iglesias que están en el Asia Menor. Vamos a leer entonces lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1 del versículo 10 en adelante. Usted me puede seguir con su Biblia. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bendito sea el Señor. Esto nos hace recordar lo que el apóstol Pablo escribe allá a la iglesia en Tesalónica, en primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante, cuando dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a descender del cielo para hablarle a los que esperan en él. Juan dice que entonces estaba en esa isla y escuchó una voz como de trompeta. Imagínese, hermano y hermana, amigo y amiga, qué clase de potencia de nuestro Señor hablar ya en una forma glorificada, ya no como ese Jesús que Juan conoció en su ministerio terrenal, tal vez una voz más dulce, más apacible, pero aquí le habla con autoridad, con denuedo. Era en la voz como muchos ríos a la vez. Le está hablando a su siervo, aquel que se recostaba al pecho de Jesús, pero ahora ya glorificado, y le habla con autoridad, con voz de trompeta. Seguimos leyendo en el versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Jesús les dice de entrada que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Como lo explicamos en los mensajes anteriores, el alfa y la omega es la primera y la última letra del abecedario griego. Como que Jesús le hubiera dicho a Juan: yo soy la A y la Z, el primero y el último, el que estuvo muerto, más el que vivo por los siglos de los siglos. Pero lo que tú vas a ver, Juan, vas a enviarlo a las 7 iglesias que en ese momento se encontraban en el Asia Menor, en Turquía. Para esa época, como ahora igualmente, había muchas iglesias, pero estas mismas representaban a todas en general. No eran las iglesias más grandes físicamente hablando, no eran las iglesias que tenían, por así decirlo, más membresía, más concurrencia o más conocidas o más pequeñas, sino que cada una de esas tenía unas cualidades y características que posiblemente cuando ya hablemos de cada una en particular lo vamos a estar detallando. Pero entonces Jesús les dice que envíe este mensaje a las 7 iglesias. ¿Por qué, hermano y hermano, amigos y amigas? Porque el mensaje de la palabra de Dios es para nosotros, para la iglesia, no es para el mundo. El mensaje usted y yo lo recibimos para poder transmitirlo a los demás. Por eso a cada una de las 7 iglesias le dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Qué tremendo, porque Cristo se le está presentando diferente a como él ya lo había conocido físicamente. Estamos detallando versículo por versículo. Dice el 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa ropa que Jesús tenía en ese momento, en esa visión, una ropa de realeza, de sacerdocio, vestido con una túnica y con un cinto en su pecho, en señal de título de graduación. Como cuando alguien se gradúa de alguna carrera, le ponen una banda en su pecho. Pues Jesús, coronado como el Rey de los Reyes y Señor de los Señores, se presenta a Juan coronado de gloria y de majestad, pero en medio de 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros representan las 7 iglesias de todas las épocas. Significa, hermanos, como dice ya Mateo 18:20, Jesús mismo lo dijo, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Hermanos, bendito sea el Señor, porque cuando la iglesia se reúne en cualquier lugar, la iglesia no es un edificio, no son 4 paredes. La iglesia somos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero entonces, cuando Juan se volvió, dice, para ver la voz que hablaba con él, quién era el personaje, lo primero que ve son 7 candeleros. Él ve la iglesia, porque Cristo, hermanos, se mueve en su iglesia. No importa que esa sea grande o pequeña, como lo estoy reiterando, pero Cristo no hace diferencia de una iglesia reconocida a nivel mundial por las redes sociales, o una iglesia que esté como de incógnito, que muchos tengan conocimiento de su ubicación geográfica. Lo importante es que Cristo reconoce cuál es su iglesia, quiénes son los que le adoramos en espíritu y en verdad, y Él se mueve ahí, Él se glorifica, Él se manifiesta, Él no se queda escondido, sino que Él se mueve. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Salmo 127:1 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no vela la ciudad, en vano trabaja la guardia. Entonces, qué lindo es que cuando la iglesia se reúne, está consciente de que en medio de ese servicio, en medio de ese culto, Cristo se está paseando. Aunque físicamente no lo veamos, pero espiritualmente Él está ahí. Y Él allá en Mateo 28, del 19 en adelante, dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Es importantísimo tener presente que cuando nos reunimos, independientemente donde sea, si hay 2 o 3, ya somos una iglesia, que Cristo mismo está ahí, porque Él da el sello de su aprobación cuando le honramos, cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Alabado sea su nombre. Sigue diciendo el versículo: dice en el 4: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Sus cabellos eran blancos. Esto da a entender, hermano, la sabiduría que tiene Cristo sobre todos los soberanos y sobre todos los que han sido antes y después de Él, físicamente hablando, en sus fechas. También dice: sus ojos como llama de fuego. Eso significa, hermanos, que Jesucristo, con esa mirada penetrante, todo lo escudriña.
Él puede ver lo que hay en tu corazón y en mi corazón, más allá inclusive el pensamiento y la intención, lo que estamos maquinando, en lo que nos estamos deleitando. Él nos hace un escaneo como una radiografía y ve todo de pies a cabeza, tal y cual es. Por eso dice la escritura ya en Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios mismo responde, yo que escudriño la mente y el corazón de cada uno para darle conforme a sus obras. Jesús conoce cada pensamiento que hemos tenido, los que tenemos y los que vayamos a tener. Y cuando Él estaba en su ministerio terrenal, dijo que Él sabía cuántos cabellos tenemos nosotros. Y no solamente cuántos cabellos, sino que cuál es el número 1, el número 2, el 3 y sucesivamente. Él tiene una estadística, un orden sistemático y cronológico de todas las situaciones y acontecimientos personales y a nivel mundial. Y sigue diciendo, sus pies como de bronce. Esto significa juicio, y Él es el que maja, el que logra pisotear a sus enemigos, porque ya el Cristo glorificado, ¿quién podrá estar en pie delante de Él? Cuando Jesús estaba acá humanamente hablando, a Él lo escupieron, lo golpearon, lo abofetearon, lo escarnecieron, hicieron de Él lo que quisieron. Y Él, aunque tenía toda la autoridad, recordemos allá cuando estuvo en el monte Getsemaní, cuando llegaron a prenderlo y que Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, y Jesús le dijo, tranquilo Pedro, ¿tú crees que yo no puedo pedir a mi Padre en este momento orar y que Él me enviaría 12 legiones de ángeles? Pero mi reino no es de este mundo, sino los míos pelearían por mí. Él podría hacerlo. Pero ahora, como se le presenta a Juan, es el Cristo poderoso, el primero y el último, el alfa y el omega. ¿Y quién va a poder estar en pie delante de Él? ¿Quién se va a poder resistir a su autoridad y a su gobierno? Nadie, absolutamente. Por eso es importante que ahora nosotros podamos recibirle como Señor y Salvador voluntariamente. Porque cuando Él venga, ya no va a ser como ese corderito manso que se presentó cuando le crucificaron. Ahora Él viene como el león de la tribu de Judá, según Apocalipsis 5:5, como el que gobierna, el Rey de los Reyes, majestuoso e imponente, para dar a conocer quién es realmente Él. Seguimos aquí en el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Las 7 estrellas significan los 7 pastores de los 7 candeleros, respectivamente, de las iglesias de Apocalipsis. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Imagínense, hermanos, Apocalipsis es un libro que da a entender con muchas figuras literarias. Dice que de su boca salió una espada. Esa espada es la palabra del Señor, lo que nos dice ya Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Es con la palabra que el mismo Cristo venció a Satanás allá en Mateo 4, cuando le salió en las 3 oportunidades para tentarlo, y con la palabra pudo resistirlo, enfrentarlo. Es con la palabra, hermano, que usted y yo vamos a obtener la victoria, porque no solamente de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también dice que su rostro era como el sol cuando aparece en su fuerza. Y esto me hace recordar cuando el apóstol Pablo está relatando su conversión allá en el libro de los Hechos. Vamos a leerlo. Eso está en Hechos 26, capítulo 13. Dice así: cuando a mediodía, óigase bien, oh rey, Pablo está relatando ya por tercera vez su testimonio, porque Pablo perseguía a la iglesia. Dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo
que sobrepasaba el resplandor del sol. Oiga, hermanos, qué tremendo. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía y hablaba en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te ha de dar goces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, cuando Pablo tuvo esta visión, cuando iba para Damasco, él cayó impactado porque Cristo glorificado se le presentó. Pablo no conocía a Cristo físicamente, pero se le presentó revelado, como se le está presentando a Juan en la isla de Patmos, y Juan mismo cae como muerto, dice la Escritura. Cuando ve la manifestación de Cristo, hermanos, ¿cómo no va a caer estas dos personas, Pablo y Juan, como muertos, desplomados? Si nosotros tuviéramos una visión de esta magnitud, créame que ya no seríamos los mismos cristianos de antes, porque tendríamos ya algo presente y latente en cada segundo, el encuentro personal que tuvimos con Cristo. Aunque es por fe que creemos en Él, pero cuando Cristo se nos presenta en su majestuosidad y vemos en nuestro caminar realmente quién es el Cristo al que usted y yo glorificamos, al que honramos, al que le rendimos tributo, homenaje, pleitesía, es para tenerle temor, reverencia, hermanos, a la hora de ministrar, de vivir para Él, de compartir la palabra, donde quiera que estemos, porque no le estamos sirviendo a alguien de carne y hueso, alguien perecedero, sino alguien que vive por los siglos de los siglos. El rostro de Cristo era más fuerte que aun cuando el sol resplandece en su fuerza. Hemos nosotros a mediodía, en algún momento, queremos ver el cielo y ver el sol por unos segundos. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Verdad que empezamos a llorar, a lagrimar? Porque no podemos fijar nuestra mirada ante el sol por esa luz potente. Ahora imagínense ver a Cristo de frente, hermanos. Por eso fue que el apóstol Pablo quedó ciego por 3 días y que llegó Ananías y a orar por él para que recibiera la vista, y posteriormente Pablo quedó afectado de la vista, porque fue tremendo lo que él vio. Como que si usted y yo fuéramos en una pista en nuestro carro y que nos separamos de frente a un furgón y que las luces de ese furgón, de ese camión, esos reflectores nos dieran de frente, nos encandila, ¿verdad? Tendríamos que quitar la mirada. Hasta podría provocar estrellarnos, porque es tan potente la luz que hasta podríamos quedar ciegos. Es algo parecido a lo que le pasó al apóstol Juan. Esto era más que todo para que Juan supiera realmente el mensaje que iba a escribir a las 7 iglesias y de parte de quién lo estaba recibiendo: del Cristo glorificado. Bendito sea el Señor. Usted puede leer con más detalle todos esos versículos para que pueda deleitarse y que Dios lo pueda ministrar realmente a través de su Hijo Jesucristo. Sigue diciendo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Esto más que todo esa manera de introducción, hermanos. Ya después, cuando toquemos los mensajes a la iglesia, vamos a detallar más a profundidad. Pero estamos hablando entonces del Cristo glorificado que se le presentó a Juan. Y sigue diciendo acá 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Imagínense, hermanos, Cristo mismo se le arrebató al mismo Satanás. Y allá en Filipenses 1:21 el apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, sí, porque no saben para dónde van. Pero Cristo tiene las llaves de la misma muerte y del mismo infierno. Y si usted y yo tenemos a Cristo en el corazón, créame que vamos a morar con Él. No hay por qué tener incertidumbre, estar como para dónde voy, qué le va a pasar, qué habrá en el más allá. Leamos la palabra del Señor, la Biblia, y ella es luz que nos va a arrojar cuál es nuestro paradero eterno, con quién vamos, dónde vamos a estar.
Esto es una gran esperanza. Esto es una gran confianza y seguridad que trae a nuestra vida. Porque el que tiene a Cristo en su corazón sabe para dónde va. Allá en Juan 14:1 Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Sigue diciendo el 19: escribe las cosas que has visto. Aquí es el bosquejo de Apocalipsis, hermanos. Escribe las cosas que has visto. Esas cosas son del capítulo 1 al versículo 20. Y las cosas que son del capítulo 2 al capítulo 19. Y las que han de ser después de estas. Perdón. Y las cosas que has visto son del capítulo 1 al versículo 20. Ahora ¿qué? Y las cosas que son del capítulo 2 al capítulo 4, que es el mensaje de las iglesias. Y las que han de ser es del capítulo 5 hasta el 22. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son los 7 iglesias. Qué tremendo lo que este hermano Juan tuvo, esa visión del Cristo glorificado. Hermanos, y así como Juan vio a Cristo, nosotros, cuando estemos en el más allá con Cristo, le veremos tal cual es. Esa revelación que tuvo Juan en la isla de Patmos, usted lo va a ver también así. Yo lo voy a ver. Y todos aquellos que vivimos para Cristo Jesús, vamos a ver ese Cristo que murió, pero ese Cristo que resucitó, pero ese Cristo que viene por ti y que viene por mí. En cualquier momento, Cristo viene por su iglesia, porque el propósito de su retorno somos nosotros. No hay otro propósito específico. Cristo viene por los suyos. Si aún no eres parte de la iglesia, hoy es la oportunidad y el momento para rendir nuestra vida delante de Jesús y decirle: Cristo, yo quiero verte a ti como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor, como el que lava mis pecados. Te entrego mi vida hoy de una vez y para siempre. Yo quiero estar contigo por toda una eternidad. Y Él, hermano, no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Bendiciones para todos y buen día.